Bueno, pues en primer lugar daros las gracias por vuestra asistencia, como ya ha dicho el presidente, Manuel Ruiz, porque realmente el que estéis aquí tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque si este acto que estamos celebrando hoy tiene sentido, es simplemente para darle visibilidad a la enfermedad y darle visibilidad a las reivindicaciones que tiene este colectivo, ¿no? Que todavía, por desgracia, son muchas. Y mientras más personas estemos aquí reunidas, pues más visibilidad le daremos y más conoceremos la enfermedad y también más conoceremos las reivindicaciones. ¿Y cuáles son esas reivindicaciones o las principales reivindicaciones? Bueno, algunas de ellas ya las han mencionado Manolo o Gracia también la está mencionando la alcaldesa. Es más inversión en investigación, fundamentalmente más inversión en investigación. ¿Pues para qué? Pues para que más pronto que tarde se descubra un tratamiento que sea eficaz para esta enfermedad o por lo menos si no se cura definitivamente, pues que consiga paliar pues los efectos tan devastadores que tiene en la persona que lo padece y por supuesto también en todo su entorno familiar. Otra de las reivindicaciones que se hace desde el colectivo de los enfermos de Alzheimer es una detección precoz y certera. Es fundamental detectar la enfermedad en una fase muy temprana. ¿Por qué? Primero, porque le permite a la persona que lo padece tomar decisiones importantes, cuando todavía tiene la capacidad de tomar esas decisiones, que muchas veces hay que tomar decisiones. Entonces, es importante que cuanto antes haya una detección de la enfermedad, pues más facilidades va a tener esa persona para tomar decisiones importantes. Luego, ¿por qué también es importante detectarlo a tiempo? Pues porque mientras antes detectemos la enfermedad, antes vamos a poder intervenir, antes vamos a poner un tratamiento y antes vamos a empezar con la estimulación cognitiva, que a día de hoy está demostrado científicamente que lo que hace que se ralentice la enfermedad, es decir, que la enfermedad evolucione lo más lento posible, pues la medicación y sobre todo la estimulación cognitiva, que es lo que principalmente trabajamos nosotros en la asociación. Yo voy a hacer una pequeña introducción, pero muy cortita, ¿vale? Porque tampoco quiero robarle tiempo a los ponentes, además Manolo ya prácticamente lo ha hablado, pero sí quería hacer una introducción cortita de lo que nosotros desarrollamos en la asociación. Bueno, como ya sabéis, muchos de nosotros ya nos conocéis y sabéis más o menos qué es lo que trabajamos en la asociación. Pero como otras personas a lo mejor no lo saben, pues quiero hacer un poquito un recorrido de lo que trabajamos, aunque Manolo ya lo ha mencionado, pero hacerlo un poquito más amplio y demás, ¿vale? Bueno, pues sobre todo saber que en la asociación tenemos un punto de información y orientación. O sea, cuando se comienza a caminar con la enfermedad, sí que es verdad que nos sentimos un poco perdidos, porque bueno, tenemos el diagnóstico del neurólogo, nos dice, bueno, pues sí, tu familiar tiene Alzheimer, o nos lo dice a nosotros mismos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Esto cómo lo llevamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar? O hacia dónde tengo que dirigirme, ¿no? Pues que sepáis que en Alzheimer tenéis un punto de referencia pues para informaros de todo aquello que necesitéis, o orientaros sobre la enfermedad o sobre cualquier cosa, de los recursos que disponéis, tanto públicos como privados, pues para que podáis afrontar mejor la enfermedad, ¿no? Bueno, otro de los trabajos que se desarrolla en Alzheimer, pues es la atención psicológica, que muy poca gente lo sabe. Bueno, pues también tenemos atención psicológica, tanto para la persona que padece la enfermedad, como para los familiares. Bueno, yo creo que todo el que tenga un familiar de Alzheimer, pues sabe que convivir con el Alzheimer es muy duro, muy duro. Y si no nos preparamos bien, a nivel mental, a nivel emocional, pues al final terminamos desarrollando el temido síndrome del cuidador, ¿no? Por lo tanto, es importante esa atención psicológica y también se presta en la asociación de una manera gratuita. Bueno, otro de los trabajos que desarrollamos en la asociación es la estimulación cognitiva, que es uno de nuestros objetivos principales, ¿no? Bueno, pues ¿para qué sirve la estimulación cognitiva? Pues como ya he dicho antes, pues para que la enfermedad avance lo más lento posible,
¿vale? El deterioro cognitivo avance lo más lento posible. Y no solamente eso, o sea, porque para preservar las áreas que todavía no están afectadas, porque lo que se ha perdido ya no se recupera, para preservar esas áreas, y también para crear nuevas conexiones nerviosas, que esto también es importante. ¿Para qué? Para que esas nuevas conexiones nerviosas hagan la función de otras áreas que ya se han perdido, ¿vale? Por lo tanto, fijaros qué importante es la estimulación cognitiva, ¿no? Pero se habla mucho de estimulación cognitiva y muchos a lo mejor preguntáis, ¿qué es la estimulación cognitiva? Pues la estimulación cognitiva no es otra cosa que trabajar las principales áreas funcionales del cerebro, como puede ser la atención, la percepción, la memoria, bueno, pues el cálculo, la función ejecutiva, ¿vale? Es trabajar todas las áreas cerebrales, las principales áreas funcionales cerebrales. Nosotros los trabajamos a través de un programa anual que se desarrolla anualmente, que lo prepara la psicóloga de la asociación y normalmente lo implementan pues las auxiliares, ¿no? Que son las que trabajan con los usuarios. Otro trabajo que para nosotros es fundamental y muy importante y que muchas veces parece que se nos olvida, ¿no? El área social y el área emocional, porque los seres humanos somos un cuerpo físico, pero somos algo más que un cuerpo físico. Tenemos emociones y somos seres sociales por naturaleza. Y somos seres que nos emocionamos. Por lo tanto, ¿cómo nos vamos a olvidar del área emocional y el área social del enfermo? Claro que tenemos que hacer también que conserve pues, bueno, esa capacidad de relacionarse con los demás, de sentirse que siguen formando parte de la sociedad, de que todavía tienen cosas que aportar y cosas que recibir, que yo creo que es tan importante como la estimulación cognitiva. Además, eso también es estimulación cognitiva. ¿Y eso cómo lo trabajamos? Pues lo trabajamos a través de distintos talleres que se llevan a cabo mensualmente, como son musicoterapia, expresión corporal y facial, también trabajamos con muñecos hiperrealistas. Y luego también una cosa muy importante, cuando tenemos las salidas, que salimos fuera, participamos también en algunas actividades en el exterior, con la idea de que ellos también se relacionen, ¿no? Por ejemplo, el pasacalle del carnaval, los llevamos a lo mejor que visiten el museo, o que visiten la Virgen cuando la traen aquí a San Francisco. Es decir, para que ellos se sigan sintiendo partícipes de la sociedad. Es importantísimo trabajar el área emocional y social de la persona, porque no es solamente un cuerpo físico, es algo más, ¿no? Y todos esos talleres que se realizan, una de las funciones principales es que interaccionen con los demás, ¿no? Que desarrollen las habilidades sociales y comunicativas que las van perdiendo, que conserven todavía la expresión facial y la corporal que la van perdiendo a medida que avanzan en la enfermedad, ¿vale? Por lo tanto, es importantísimo trabajar a nivel cognitivo, pero también a nivel emocional y social. Bueno, otro de los trabajos, de las áreas que se trabaja en la asociación es la formación, como ya la menciona también Manolo, ¿no? Porque también consideremos que es importante. La formación del voluntariado, por ejemplo. ¿Por qué es importante la formación del voluntariado? Porque no basta con ayudar, hay que saber ayudar bien. Porque el voluntariado, que tenemos un grupo de voluntariado maravilloso, pues ofrece lo más valioso que tiene, que es su tiempo. Entonces, ¿para qué sirve la formación? Pues para que ese tiempo que nos regalan, de una manera totalmente altruista, se invierta lo mejor posible. Por lo tanto, no solo basta con ayudar, sino hay que ayudar bien. Por lo tanto, es fundamental esa formación del voluntariado continuada. Otra área que se trabaja en la formación, pues es la formación para familiares y cuidadores, que también es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, es donde se les enseña a informarlos sobre la enfermedad, contactan con otros familiares, que yo creo que eso es todavía más importante, porque comparten experiencias, y compartir experiencias en este tipo de enfermedades o en otro tipo de enfermedades, yo creo que es importantísimo, porque todos aprendemos unos de otros, ¿no? Aparte ya de la formación que se le dé de la enfermedad, cómo avanza a lo largo de las distintas fases, bueno, cómo podemos prevenir el síndrome del cuidador, cómo podemos aceptar la enfermedad. Oye, porque padecer Alzheimer es pasar por un duelo, por una pérdida, porque esa es la realidad. Perdemos a nuestro familiar y afrontar eso es duro. Es duro porque nuestro familiar sigue estando ahí, ¿no? Entonces tenemos que afrontar esa pérdida. Y es un duelo, pues digamos, en diferido, ¿no? Y la vamos perdiendo poco a poco, pero que tenemos que afrontarlo. Y pasamos por las mismas fases del duelo. Primero es la no aceptación, que es la primera fase que pasamos todos. No acepto que mi padre o mi madre o mi hermano o mi marido tenga esto. Después pasamos a la fase, bueno, primeramente la de la negación,
lo niego, no lo acepto, lo niego. Después sería la rabia, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Luego ya llegamos un poco de la aceptación, y cuando llegamos a la aceptación es cuando ya empezamos a actuar, ¿no? Empezamos a decir, bueno, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer?, ¿no? Y es cuando ya nos ponemos en movimiento, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, es importantísimo la parte de formar a los familiares y a los cuidadores principales, que son los que al final terminan pues padeciendo sobre todo más la enfermedad, ¿no? Y luego, también dentro de esa área de formación, tenemos la formación para los trabajadores. ¿Por qué es importante también la formación de trabajadores? Porque lo que tratamos es de rentabilizar al máximo los recursos que tenemos, es decir, tanto a nivel profesional como a nivel de material, es decir, con todo lo que tenemos, que se invierta lo mejor posible para que, pues, para el beneficio del usuario, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, el bienestar del usuario. Y ya para terminar, porque no me quiero alargar más, porque quiero dar paso a los ponentes, sí me gustaría dejar algo, remarcar algo, ¿no? Es importantísimo que el enfermo de Alzheimer, en cuanto haya un diagnóstico, que asista a estimulación cognitiva. Es fundamental, no tenemos que esperar que el enfermo esté totalmente deteriorado, porque lo que se ha perdido ya no se recupera. Por lo tanto, ante un diagnóstico hay que estimular al enfermo. Bien, asistiendo a talleres, que yo los recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque por ese área social y ese área emocional que ya he comentado antes, ¿no? El hecho de relacionarse con otras personas, que para mí también es estimulación cognitiva, el hecho de salir, el hecho de arreglarse, el hecho de hablar, el hecho de reírse con su compañero, eso también es estimulación cognitiva, ¿no? Por lo tanto, por favor, que no esperemos a que el familiar esté totalmente deteriorado, que en cuanto hay un diagnóstico hay que actuar, porque lo que se pierde ya no se recupera, ¿vale? Si no podemos llevarlo a talleres, pues en casa, nosotros mismos, como sea, pero hay que tenerlo activo mentalmente, porque si no, la enfermedad avanza muchísimo más rápido. Bueno, y tampoco me gustaría que se me olvidara que, bueno, que ya que tenemos aquí representantes del centro de salud, me gustaría pues remarcar lo que también dijimos ayer en la radio, ¿no? Que es importante que estemos conectados, ¿no? Que haya sinergia, que haya comunicación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el médico de cabecera, el médico de atención primaria es el primero que tiene contacto pues con el enfermo y con el familiar, ¿no? Yo sé que en atención primaria el tiempo es muy limitado porque estáis muy saturados, entonces nosotros sí tenemos tiempo, derivárnoslo a nosotros, que nosotros los informamos, los atendemos y que sepan y que se sientan acogidos, porque es muy malo sentirse perdido, ¿eh? Y hay personas que se encuentran totalmente perdidas porque no saben para dónde tirar cuando hay un diagnóstico. Entonces es importante que sepan que tienen ese punto de referencia y que nosotros lo vamos a coger con los brazos abiertos, ¿vale? Bueno, pues ya sin interrumpir más, vamos a pasar a las distintas ponencias y comentaros antes de terminar que al final vamos a dar unos minutitos para que hagáis algunas preguntas, ¿vale? A cualquier ponente de la mesa o a mí, si lo deseáis, pero al final. Así que si tenéis alguna preguntilla, la vais anotando y al final de las ponencias pues ya podéis intervenir, ¿vale? Vamos a pasar a la primera ponencia, que como ya ha comentado Manolo, es de Inmaculada Díaz Alarcón, que como ya sabéis es trabajadora social en la unidad de gestión clínica del Centro de Salud, y su ponencia yo creo que va a estar súper interesante, voluntades vitales anticipadas. Así que te doy la palabra, Inma. Venga, te pones por aquí, ¿no? ¿Aquel es el ordenador que funciona? Sí, este lo quito ya. Bueno, mientras que esto se carga y se abre, en primer lugar quiero dar las gracias a Alzheimer por haber contado conmigo en estas jornadas. Recuerdo que las últimas a las que asistí de público y allí mismo ya me ofrecí para si necesitabais cualquier cosa, pues que contaseis con nosotros. Yo sé que vosotros siempre contáis mucho con el centro de salud y nosotros estamos totalmente a vuestra disposición. Por eso esa sinergia a la que te refieres, que yo creo que se da, evidentemente, y de hecho yo os tengo presente siempre a la hora de como recurso. Bueno. Hay una guía publicada, que la portada es esa fotografía que tenéis a vuestra derecha, de voluntad vital anticipada, que yo a todo el mundo que se acerca a mi consulta intento dársela, aparte de todos los anexos que componen y dar todas las explicaciones posibles para que la persona que está en
en el despacho salga con una idea clara de lo que significan las voluntades vitales anticipadas. Mi objetivo hoy es básicamente dar a conocer el recurso, que aunque, como veis, es de 2012, hay muy poca gente en Andalucía que ha ejercido su derecho a registrar su voluntad vital anticipada. Yo siempre le digo a las personas que no hay que esperar a estar con una enfermedad degenerativa o una enfermedad grave para ejercer el derecho a registrar una voluntad vital anticipada. Sí es cierto que cuando en una familia aparece una enfermedad como es el Alzheimer en este caso, que es la enfermedad que hoy nos ocupa, si ya hay un componente genético, pues habitualmente le oriento a la familia a que todos hagan las voluntades vitales anticipadas y sobre todo que hagan el registro, intenten que su familiar, en la medida de lo posible, antes de que pierda todas las facultades, registre sus voluntades vitales anticipadas. Es un documento un poco denso porque se compone de muchos anexos, pero que con la orientación de los profesionales se rellena fácilmente. ¿Qué es una voluntad vital anticipada? Es lo que he dicho, es un documento escrito que tiene preferencias sobre los cuidados y los tratamientos sanitarios que nosotros desearíamos recibir para que se cumplan en el momento en el que no tengamos capacidad de expresarlas. También permite escoger a la persona de nuestra confianza y a un representante que decida por nosotros. Y además podemos escoger a un segundo representante, que es el sustituto del representante, y es como si fuera un consentimiento informado. Como el consentimiento informado que firmamos cada vez que nos hacen una intervención quirúrgica, pues exactamente lo mismo. ¿Quién puede hacer la voluntad vital anticipada? Las personas mayores de edad y los menores de edad, siempre que se encuentren emancipados, y las personas incapacitadas judicialmente, siempre y cuando la sentencia no se lo impida y estén en situación de capacidad en el momento de formalizar su declaración. Aquí quiero hacer un inciso, y es que en el verano del año pasado se modificó la ley de incapacitación. Entonces, antiguamente cuando se incapacitaba a una persona, se incapacitaba en todos los ámbitos de la vida. Pero ahora existe la posibilidad de que la persona solo sea incapacitada en ciertos ámbitos. Por lo tanto, si la persona tiene capacidad de decidir sobre sus tratamientos farmacológicos y sus tratamientos en los últimos días de la vida, también puede ejercer la voluntad vital anticipada, aunque se tenga una sentencia de incapacitación. ¿Qué no puede incluir mi voluntad vital anticipada? Todas las personas tenemos libertad para expresar los deseos que nos parezcan convenientes, aunque debe de tenerse en cuenta que el personal sanitario nunca realizará actuaciones que sean contrarias a la ley o que no estén clínicamente indicadas. Aquí también me quiero parar, ¿por qué? Porque también ha sido publicada recientemente la ley de la eutanasia, ¿vale? Y eso es otro procedimiento distinto. No tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver con el tema de las voluntades vitales anticipadas. De hecho, se quiere ampliar en un punto que se quiere meter el tema de la eutanasia a la hora de hacer el ejercicio de voluntades vitales anticipadas, pero no tiene nada que ver. Una cosa es el registro de voluntades y otra cosa es el tema de la eutanasia, ¿vale? Por eso los profesionales sanitarios nunca van a hacer nada que esté en contra de su, ¿cómo se dice?, su mandato, su juramento hipocrático. ¿Cómo se registra la voluntad vital anticipada? En primer lugar, pues habla con un profesional sanitario de su confianza o incluso no sanitario, como por ejemplo nosotros, los trabajadores sociales. Hay un trabajador social por cada unidad de gestión clínica. En este caso, en la nuestra, soy yo la persona referente de este proceso. Hablar con un profesional de su confianza y con su representante o la persona sustituta. Y sobre sus preferencias sanitarias, el personal sanitario tiene la obligación de darle toda la información sobre este procedimiento. Si lo desea, pues se puede pedir a un profesional sanitario que le ayude en el proceso, y aunque la guía habla perfectamente y explica todo perfectamente, pero nosotros además a través de la aplicación Salud Responde se puede pedir cita para el registro de voluntades vitales anticipadas. Ahora sí podéis mirar en vuestro smartphone, si tenéis la aplicación de Salud Responde descargada, le dais y hay una opción que es registro de voluntades vitales anticipadas. Ahí podéis pedir cita,
¿vale? Aunque no es la cita con vuestro centro de salud. Eso es ya posterior. Una vez que os habéis acercado al centro de salud y habéis obtenido toda la información, incluso el documento en papel, y ya lo tenéis relleno porque os hemos ayudado a realizarlo, una vez que ya se hace eso, se pide cita en la aplicación Salud Responde y esta aplicación os va a derivar al Hospital Reina Sofía. Allí hay 2 profesionales que actualmente tienen agenda abierta para realizar la atención para personas que quieren hacer su registro. Son los martes y los jueves. Los martes atiende una médica y los jueves atiende una compañera mía, trabajadora social, que se llama Alicia. Se puede pedir cita indistintamente un día u otro, ¿vale? Las 2 están formadas para eso. ¿Cómo se registra mi voluntad vital anticipada? Pues se rellena el documento de la declaración de voluntad vital anticipada, que como ya he dicho es bastante denso, consta de 4 anexos, y se solicita cita para inscribir el documento que previamente hemos hablado con el facultativo o con la trabajadora social, y se registran en el registro de voluntades vitales anticipadas más próximo a tu domicilio. Se puede hacer, como he dicho, telefónicamente, a través de Salud Responde o llamando al teléfono de Salud Responde. Por Internet, además, si tenemos el certificado digital, también podemos hacer el registro sin necesidad de tenerlo que consultar con tu médico de familia ni nada. Tienes tu certificado digital, entras en la página web de registro de voluntades vitales anticipadas y haces el registro y nadie tiene por qué saberlo. Lo que sí es cierto es que cuando una persona hace el registro del documento, automáticamente se cuelga en su historia clínica. Y si pasara cualquier cosa y llegara el momento de que tuviese que ser consultado, se consultaría por parte del equipo médico que está trabajando con ese paciente en ese momento, ¿vale? Es importante que la persona registre y hable habitualmente del contenido de su declaración con el personal médico o con el de enfermería que habitualmente lo atiende. Que comente sus deseos y preferencias con los seres queridos y familiares y amigos y el representante en el caso de que lo designe. Y estas 2 formas se facilita y se respeta la decisión cuando llegue el momento. Es una planificación anticipada de lo que puede ser la muerte. Si su estado de salud no le permite desplazarse hasta el punto de registro, se puede solicitar a través de Salud Responde que un registrador acuda a su domicilio o a la habitación de hospitalización. Damos todas las facilidades posibles. Una vez que se ha pedido cita, hay que acudir con la documentación de la que vamos a hablar ahora posteriormente, con el DNI o el pasaporte, con la declaración, con todo el tocho de documentación, y si decide nombrar al representante, pues tendrá que ir también con la documentación del representante. El documento de voluntad no tendrá validez legal hasta que no queda registrado en el registro de voluntades anticipadas. Ahí he puesto el icono que aparece una vez que pones en cualquier buscador de Internet, aparece, ese es el icono del registro de voluntades anticipadas de Andalucía. Una vez que queda registrada, se incorpora el acceso desde su historia clínica y para que el personal sanitario pueda consultarla cuando sea necesario. ¿Puede hacer el proceso de inscripción a través de Internet? Pues como lo he explicado antes, si se incluye a través de la aplicación del registro de voluntades vitales anticipadas o bien utilizando un certificado digital, pero es necesario primero acudir a una cita presencial, sobre todo para recoger la información previa. ¿Cuándo se aplicará la voluntad vital anticipada? En aquellas situaciones en las que no se puedan tomar decisiones sobre sus cuidados o tratamientos por encontrarse inconsciente, en coma o simplemente incapaz de decidir. Mientras tenga capacidad suficiente para comunicar sus preferencias, el personal sanitario siempre tendrá en cuenta lo que se diga en ese momento. O sea, si una persona ha hecho el registro de voluntades anticipadas y ha determinado que, por ejemplo, no quiere que se le hagan transfusiones sanguíneas, porque eso es una de las cosas que tenemos que decidir, y en ese momento, si eres consciente pero quieres que te la hagan, va a ser siempre lo que digas verbalmente, ¿vale? Aunque en el documento haya escrito otra cosa. Tenemos que tener en cuenta que el personal sanitario siempre va a consultar las voluntades vitales anticipadas en el caso de que no sea capaz de comunicarse y que sea inconsciente, ¿vale?
¿Puedo cambiar mi voluntad vital anticipada? Sí. Siempre puede rehacerse, puede modificarse o incluso puede cancelarse en cualquier momento. Solo debe seguir los mismos pasos que se hicieron para hacer la declaración. Pedimos cita en Salud Responde, damos cita, vamos al registro, al punto del hospital donde se nos hizo y automáticamente se anula, se modifica o se cancela, ¿vale? Y ahora empezamos con lo gordo, que es el tema de los documentos. Hay básicamente, son 4 anexos, pero el más importante es el anexo 2. En el anexo 1 es la inscripción, el anexo 2 es la declaración como tal, el anexo 3 es la aceptación de la persona que va a actuar como representante y el 4 es la aceptación de la persona que va a actuar como sustituto del representante, que ahora después hablaremos sobre ese embrollo. En el anexo 1, como he dicho antes, es básicamente la inscripción, una instancia que hacemos como cualquier ciudadano ante la administración pública, damos nuestros datos personales y adjuntamos nuestra documentación personal, identificamos al testigo, identificamos al representante y declaramos y autorizamos con lugar, fecha y firma. Es una instancia normal y corriente, lo que pasa es que lo han denominado anexo 1. En la declaración, pues lo que hacemos es solicitar la inscripción, declaramos que todos los datos que nosotros volcamos en la inscripción son reales, que autorizamos para el conocimiento y acceso a los sanitarios que lo precisen, que cedemos los datos al Registro Nacional de Instrucciones Previas, porque esto es otra cosa que quiero explicar, aunque el registro de voluntades vitales anticipadas solamente es en el ámbito autonómico, en este caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero también pasa a ser al Registro Nacional de Instrucciones Previas, por lo tanto, si en un caso nos pillara una circunstancia fuera de la comunidad autónoma andaluza, también otros médicos de otras comunidades podrían consultar nuestro documento de voluntades vitales anticipadas, ¿vale? Necesitamos, en ese documento además, necesitamos de constatar que el registrador tiene la capacidad suficiente del solicitante y los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que en este caso es en nuestra aplicación ARCO. No sé ahora mismo qué significan las siglas ARCO, pero supongo yo que será el derecho, el reconocimiento de... es que no lo sé exactamente, pero en los derechos ARCO es cuando una persona quiere... Eso. Pues en la aplicación ARCO nosotros podemos acceder y rectificar incluso cualquier cosa que haya en nuestra historia clínica si no estuviéramos de acuerdo. Incluso ahora, que aunque no estemos haciendo las voluntades vitales anticipadas. Pasamos al anexo 2, que es el grueso de lo que aquí nos ocupa. En este documento el solicitante expresa sus deseos y preferencias y consta de 6 partes. En la primera, los valores vitales que se han de tener en cuenta y que sustentan mis decisiones. En la segunda, las situaciones clínicas en las que quiero que se aplique este documento. La tercera, las indicaciones sobre actuaciones sanitarias. La cuarta, donación de órganos y tejidos. La quinta, otras consideraciones, preferencias que deberán tenerse en cuenta y que a lo mejor probablemente no han sido recogidas en los anteriores apartados. La sexta, designación del representante y séptima, el lugar y fecha del otorgamiento. En el primer paso de la declaración voluntad vital anticipada, como hemos dicho anteriormente, recoge los valores que se desea que se tengan en cuenta y en la toma de decisiones sanitarias sobre su persona. Ahí pongo varios ejemplos, como comunicarme de alguna forma con mi familia y amigos, tener un grado suficiente de conciencia para darme cuenta de las cosas y asearme por mí mismo, alimentarme sin necesidad de medidas artificiales, moverme con la menor ayuda posible, expresar el deseo de que mi tratamiento se limite a medidas que mantengan cómodo y aliviado el dolor físico, en fin, en general, todos los deseos y voluntades de cómo cada uno quiere que se le trate en ese momento, en el que no somos conscientes y somos incapaces de tomar decisiones. En la segunda, se establecen las situaciones clínicas en las que se requiere que se aplique este documento. Hay que tener en cuenta que no se aplicará en situaciones agudas, sino que solamente se aplicará en situaciones graves e irreversibles, porque una persona haya tenido
una intervención quirúrgica y permanezca 1 o 2 días o 48 horas en la UCI, no significa que ya se vaya a consultar el documento de voluntad vital anticipada, ¿vale? Tendrá que ser en una circunstancia grave. Ejemplo, daño cerebral, enfermedades de situación terminal, enfermedades en situación de agonía, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, enfermedades degenerativas del sistema neuromuscular en fase avanzada, en fin, un montón de situaciones en las que verdaderamente ya es irreversible y la persona no va a salir de esa situación. Tercera parte de este anexo 2, especifica las situaciones sanitarias en las que se desea que se hagan o no y cuando exista una indicación sanitaria. Hay 3 formas de decidirlo: deseo recibirlo, no deseo recibirlo o no me pronuncio. Le deja al facultativo que elija, ¿vale? O en ese caso le pregunta, si hubiera representante, le va a preguntar al representante. En cuanto a transfusión sanguínea, alimentación mediante nutrición parenteral por vía venosa, alimentación mediante tubo gastrostomía por el estómago, alimentación mediante sonda nasogástrica, hidratación con sueros por vía venosa, técnicas de depuración extrarrenal, respirador artificial, sedación paliativa y otras actuaciones como la aceptación de técnicas durante un tiempo determinado, condicionadas a resultados o preferencias más concretas relativas a transfusiones de sangre, ¿vale? De cada uno de esos apartados aparece desglosado en el anexo y tiene que señalar si deseo, no deseo o no me pronuncio. En la cuarta establece nuestras preferencias respecto a la donación de órganos. Sí, no o no me pronuncio, igualmente que las anteriores. Lo que sí hay que destacar aquí es que en el caso de donar el cuerpo a la ciencia y a la investigación, se tiene que poner esta petición en conocimiento de la Facultad de Medicina más próxima. Y es importante saber que si donas el cuerpo a la ciencia, no puedes ser donante de órganos. O una cosa o la otra, ¿vale? En la quinta recoge otras consideraciones y preferencias que desea establecer y que no se han recogido hasta el momento en ninguno de los apartados que he ido explicando, como por ejemplo la asistencia religiosa que desea recibir, las personas que desean que estén con nosotros en los últimos momentos. Algunas organizaciones y confesiones religiosas recomiendan a sus miembros un modelo concreto de testamento vital, pues también se puede llevar a cabo, y ahí en ese quinto apartado del anexo 2 es donde hay que reflejarlo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que por ejemplo, no sé si hay alguien aquí en el foro, no tienen, las transfusiones sanguíneas no, pues aunque haya puesto que no en el apartado anterior, también lo puede especificar en este apartado, ¿vale? Que quede claro. En la sexta parte del anexo 2 permite la designación de un representante. Esto es una cuestión voluntaria, no es necesario designar un representante. De hecho, yo recomiendo que si la persona tiene totalmente claro todo, cómo quiere que se le preste la asistencia sanitaria en el hospital, no involucre a nadie más en sus decisiones, porque además ya es bastante difícil decidir por uno mismo cómo quiere que se le traten cuando está totalmente consciente y es capaz de tomar esa decisión, como para además incluir a otra persona como representante. Y además la posibilidad de que haya otro sustituto, ¿vale? Yo esta parte la dejaría más para los menores emancipados o para las personas discapacitadas intelectualmente. Para esos casos sí lo designaría yo. Pero para una persona que tiene totalmente sus facultades bien y es capaz de tomar decisiones, recomiendo que no indique ningún representante. Pero vamos, ahí está en el anexo y cada uno es libre de utilizarlo. Y lo último, la fecha y lugar del otorgamiento, ¿vale? El anexo 3 es la aceptación del representante. Si en el caso de que lo hubiera, pues tendría que presentar su documentación. Y el anexo 4 y último es la aceptación de la persona sustituta del representante, que esto ya me parece rizar el rizo, pero bueno, que aparece esa posibilidad
y si la hay, pues el que quiera tomarla, pues ahí está. Y por último, me gustaría que visionásemos un pequeño corto que fue premio Goya en el año 2002 al mejor corto de animación. Está producido por Antonio Banderas y dirigido por el director de cine Javier Recio. Es un corto muy pequeñito, de hecho pone 7 minutos, pero vamos, entre la entrada y las letras del final son solamente unos 6 minutos y medio. Y me gustaría que lo vieseis porque hace reflexionar sobre esto, sobre la toma de decisiones a la hora de que una persona está cerca de la muerte. Espero que os guste y que os haga reflexionar. Lo podéis ver.
Queda un poquitito nada más. Esto es lo que pasa cuando no hay registro de voluntades vitales anticipadas. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, evidentemente, pero al final el que está sufriendo realmente es el paciente. Entonces, si facilitamos el hecho de registrar nuestras voluntades, le facilitamos también la toma de decisiones al equipo médico que nos atiende en esas circunstancias. Bueno, espero que haya resultado clarificadora mi ponencia y estoy en el centro de salud los lunes por la tarde, los martes y los miércoles por la mañana. Podéis pedir cita cuando queráis. Yo no estoy en Salud Responde, tenéis que ir al mostrador a pedir cita, pero estaría encantada de atenderos y de este tema y de otros muchos, vamos.